Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que te encuentres. Que el Señor te bendiga, que el Señor te continúe guardando, protegiendo, donde quiera que estés. Que el Señor hoy traiga oro al Espíritu Santo, que nos traiga una palabra para que podamos llegar a esa santidad perfecta que Dios demanda de cada uno de nosotros. Nadie está exento de esta santidad de la que estamos hablando. Y hemos tratado este seminario como santidad, requisito indispensable para ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Estamos en la tercera parte. Haciendo un resumen breve de la primera y segunda parte, habíamos estado hablando de la necesidad que nosotros tenemos de mantener esa santidad perfecta, porque aun cuando tengamos mucho conocimiento de la palabra de Dios, aun cuando tengamos muchos títulos desplegados, hemos logrado, y no están mal los títulos, no está mal el conocimiento, por supuesto que no, pero sin santidad nadie verá al Señor. Esa es la base de esta enseñanza, de este seminario. Lo habíamos basado en el libro de Josué, en el capítulo 3, en ese verso 5, donde Josué recibe la orden de parte de Dios de que llevara el pueblo a santificarse, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Así es que esto nos deja saber que es una palabra contundente, una palabra fuerte de parte de Dios, que nos está diciendo: si ustedes quieren ver las maravillas del reino de Dios manifestadas en la tierra, debe el hombre comportarse con una santidad perfecta delante de Dios. Que no es fácil, sí, Señor, no es fácil. Dios nos exige y nos exige, pero a la vez es tan maravilloso cuando decidimos vivir la santidad de Dios, porque vemos la mano de Dios obrar a nuestro favor en todas partes. ¿Tendremos dificultades? Sí, sí vamos a tener muchas dificultades, pero vemos a Dios cómo logra levantar bandera y pelear por nosotros, defendernos, guardarnos, protegernos, bendecirnos en todas partes por cuanto hemos caminado en esa santidad perfecta. Habíamos estado hablando de esas palabras que decíamos que nada en la Biblia se escribe por casualidad, y una de las palabras que me llevó el Espíritu Santo a buscar la revelación era aquel monte donde primero mandó a, a Josué a que llevara al pueblo a ese monte de Aralot, y que quería decir desnudo o descubierto. Así es que nosotros teníamos que venir a Dios, tenemos que venir a Dios a cara descubierta, como dice 2 Corintios 4. Tenemos que venir a cara descubierta para poder ver la gloria de Dios en nuestra vida. También habíamos visto la palabra Gilgal. ¿Por qué Dios le cambia el nombre de Aralot a Gilgal, al mismo monte? Es porque después que ya nos hayamos descubierto delante de él, entonces Gilgal dice que quiere decir que es un remolino, es un viento, un torbellino que nos toma, nos quita, nos desarraiga, pero nos planta el poder, nos planta los cimientos, nos edifica nuevamente, nos levanta, nos reedifica, nos repara, nos restablece, nos restaura, nos fortalece, nos labra, nos enseña, nos ayuda a ponernos en la posición correcta para que el Espíritu Santo de Dios pueda hacer un depósito maravilloso en nuestra vida. Nosotros sabíamos que no podemos tratar de vivir en un agua tibia, porque dice la palabra que a los tibios los vomita de la boca. Hay una santidad que Dios está requiriendo, y que por esa santidad Dios necesita que vengamos a Él para poder Él limpiarnos, quitar lo que tenga que quitar y poner lo que quiere poner. En la segunda parte habíamos estado viendo cómo lograr la santidad.
Ciertamente Dios está demandando y Dios quiere, pero Dios necesita que haya una entrega total, un arrepentimiento total y que la santidad comenzaba de adentro para afuera. Así es que, ¿cómo logramos la santidad? Habíamos visto cuando un corazón se rinde delante de Dios, cuando un corazón reconoce su condición para lograr la santidad. Habíamos visto que necesitamos reconocer qué es lo que está mal en nosotros para poder entregarle a Dios y que Dios limpie, purifique, santifique todo nuestro ser. Habíamos visto que estaba interesado en el alma, el cuerpo y el espíritu, como dice primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Así es que habíamos visto también en la segunda parte que Dios está interesado más en el alma y el espíritu que en el cuerpo, porque el alma y el espíritu es lo que no podemos ver, lo que no podemos palpar de nuestro ser, es nuestro hombre interior, pero este cuerpo se va a desbaratar y en el cielo no puede entrar corrupción. Así es que Dios está esperando que nos santifiquemos por dentro. Dios está esperando que nos santifiquemos por dentro. Bendito sea el Señor. Gloria sea Dios que nos capacita, nos da el poder, nos da la capacidad de mantenernos en esa santidad perfecta, porque si Él viene mañana, nos quedamos. Y esto es lo que Dios estaba hablando en esta segunda parte. Entrar en Gilgal tiene dos opciones: o entramos en la presencia de Dios para buscar la santidad del alma, la sanidad del alma que me lleva a esa santidad perfecta, con un corazón dispuesto para dejarme purificar por el Señor, santificar por el Señor, o vengo delante de Dios solo a quejarme o a orar por los demás, mas no a orar por mí mismo. Decía que muchas veces nos metemos en la presencia de Dios y oramos por todas las necesidades que tenemos o por todas las personas que queremos ver transformadas. Sin embargo, somos incapaces de decirle a Dios, no tenemos la disposición del corazón para que Dios pueda transformar, renovar, quitar, desarraigar cualquier cosa, o por lo menos sacar a luz lo que está escondido en nuestros corazones. Solo el Espíritu Santo de Dios lo podrá hacer cuando vienes con una verdadera disposición a la presencia de Dios. Solo así podremos encontrar ese cambio que tanto necesitamos. Entonces, la santidad se logra, resumiendo esta segunda parte, la santidad se logra con obediencia a sus estatutos y mandamientos. Sin obediencia, sin santidad, nadie verá al Señor. Así nosotros podremos tener la fuerza necesaria para lograr lo que necesitamos tener en nuestra vida, que es la unción, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. En esta tercera parte estamos entrando en cómo permanecer en la santidad. ¿Cómo permanecer en la santidad en medio de este mundo que nos ha tocado vivir? Un mundo convulsionado de pecado. Por donde quiera que nos tiremos, hay un pecado que nos asedia. Hay una tentación que nos está asediando. Y hay un pecado que nos persigue. Hay una tentación que está solamente esperando que le des un pensamiento para abrir la puerta, entrar y llevarte al pecado. Así es que, ¿cómo permanecer en santidad en medio de este mundo que está corrompido? Hay una palabra en el capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan, en el capítulo 3, del 19 al 21, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bendito sea el Señor. Gloria sea Dios que nos da el poder. Hay una condenación cuando dice
Si analizamos este capítulo 3 de Juan desde el verso 16, y Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero ahora este 19 dice, y la condenación es que tú estés en Cristo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hay muchas personas que no pueden permanecer en santidad porque no pueden tener una intimidad con Dios. Aman más lo que hacen mal que lo que hacen bien, que lo que saben que deben hacer bien. La Biblia nos enseña que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado como pecado. La Biblia me enseña que si yo retardo el hacer el bien, también me es contado como pecado. Así que esta es la condenación que nosotros tenemos y que por la cual no podemos permanecer en una santidad perfecta delante de Dios, porque muchas veces sabemos lo que está mal, pero como nos gusta, nos mantenemos alejados de la presencia de Dios. O usted no se ha dado cuenta en ocasiones, hay personas que están yendo a la iglesia muy bien, se sientan en la primera fila, están alabando, adorando a Dios todo el tiempo, todo está muy bien, están en fuego, perfecto, pero llega un momento donde esa persona ya no está en la primera fila, ya se va a la mitad de la fila, ya deja de venir un domingo, ya se sienta un poquito más atrás y dentro de 3 o 4 domingos se perdió. Nunca más vino, no contesta el teléfono, no sabemos de esa persona. ¿Qué pasó? Que había una iniquidad, había algo que esa persona nunca había podido entregar a Dios o nunca tuvo un encuentro genuino con Dios, pero nunca pudo permanecer en la santidad que Dios le había dado. Y aquí tenemos la respuesta, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Nos gusta tanto lo malo que hacemos que yo no quiero entrar a la presencia de Dios, porque es que si entro a la presencia, a mí no me gusta orar, porque es que cuando oro me vienen recuerdos que no me gustan y yo no quiero que recordar eso. No quieres recordar, no quieres que Dios te traiga, porque ¿qué pasa? Dios nos trae a memoria y podemos entrar en ese momento donde Dios actúa como ese alfarero que le da horma, que rompe la pieza que está dañada para darle una nueva forma. Pero si nosotros se lo permitimos, si no venimos a la presencia de Dios, nunca le podrá dar forma a esa nueva criatura. Nunca podrá limpiar porque tú no se lo has permitido, porque no has dedicado tiempo a la presencia de Dios con la disposición correcta. Porque muchos dirán, pero yo estoy, mire, una vez tuve una discusión muy fuerte con una señora, una hermana, porque me decía que ella tenía mucha intimidad con Dios. Ella se pasaba el día en intimidad con Dios. Cuando le pregunto, entonces usted no trabaja. Sí, yo sí trabajo, entonces sí, pero yo en mi trabajo tengo mi música puesta con alabanzas todo el día. Y cuando llego a mi casa, yo pongo la televisión y escucho muchos predicadores. Yo me paso todo el tiempo en intimidad con Dios. Le dije, hermana, está equivocada. Usted se pasa todo el tiempo en comunión con el Espíritu, mas no en intimidad con Dios. Porque usted no tiene intimidad con Dios en presencia, con su esposo, en presencia de todos. Usted no tiene intimidad con Dios oyendo a otras personas hablar. Usted no tiene intimidad con Dios simplemente escuchando una alabanza. Usted necesita venir a la presencia de Dios y esto es un error de muchos cristianos, donde tenemos este error, donde no nos damos cuenta la diferencia entre la comunión con
con el Espíritu y la santidad y la necesidad, perdón, de venir a la intimidad con Dios. Y en esa intimidad con Dios es de la única manera que yo puedo permanecer en esa santidad perfecta. Si yo dedico tiempo a la intimidad con Dios con la disposición correcta, con un corazón abierto, dispuesto para que Dios quite lo que tenga que quitar y plante lo que tenga que plantar, entonces yo podré permanecer en una santidad perfecta delante de Dios, porque no hay nada oculto entre el cielo y la tierra, dice la palabra de Dios, que el trabajo del Espíritu Santo es sacar a luz la verdad. Por eso hablábamos en los seminarios anteriores de Jeremías 33:6. Clama a mí, yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si no vienes a la presencia de Dios y clamas a Dios para que te revele lo que te está frenando en tu proceder, para que revele qué es lo que está estorbando mi avance, porque yo veo que yo trato de mantenerme en santidad, pero caigo nuevamente en pecado. No quiero hacerlo, pero vuelvo al pecado. Quizás si vienes delante de la presencia de Dios, te arrodillas todos los días, pero ¿cuál es la disposición del corazón? Dios nunca podrá quitar lo que tú no quieras entregar. Necesitamos sacrificar lo que nos gusta. Necesitamos sacrificar lo que nos gusta. ¿Cómo sacrifico lo que me gusta? Renunciando a lo que me gusta. Yo renuncio a esto que me gusta, o renuncio a la ira, al enojo, renuncio al celo, renuncio a la envidia, renuncio a aquello que yo sé que el Espíritu Santo me está mostrando y que yo como ser humano sé que tengo un problema. Personas que no pueden permanecer en un trabajo, siempre están de un lado a otro, de un lado a otro, no pueden permanecer en un trabajo porque siempre tienen problemas. Bueno, entonces, ¿será que los demás son los que tienen el problema o soy yo la que tengo el problema? Señor, revélame si soy yo la que tengo el problema. Entonces Dios, en esa disposición de corazón, podrá venir y limpiar y purificar. Entonces estamos entrando en Aralot para llegar a Gilgal. Entonces estamos dándole la oportunidad a Dios cuando yo dejo lo que me gusta. Si Dios está hablando de personas que tienes que apartar de tu vida, necesitas tomar la decisión de apartarte de esas personas que saben que no tienen hábitos que te llevan al bien, sino hábitos que te llevan al mal. Mira, hermanos míos, es mejor perder cualquier cosa, pero nunca perder la presencia de Dios. Todos anhelamos la presencia de Dios. Todos anhelamos cómo mantener esa presencia de Dios, pues permaneciendo en santidad. Permaneciendo en santidad. Si permaneces en santidad, esa presencia de Dios permanecerá en ti. Recuerde que Dios no camina con la inmundicia. Él es santo. Él dice, sé santo porque el santo vive en ti. Tú y yo estamos llamados a negarnos a buscar la presencia de Dios para tener la fuerza necesaria para negarnos a lo que nos aparta de su presencia. Tenemos el ejemplo de José en Génesis capítulo 37 en adelante. Vemos la historia de José, una historia maravillosa, un ejemplo perfecto de santidad. Este hombre, donde quiera que llegaba, era bendecido. En medio de la cárcel fue bendecido, en medio de la cárcel fue respetado. ¿Y cómo llegó a la cárcel? Por mantenerse en santidad. Así que aunque tú estés en un ambiente hostil, Dios siempre va a tener cuidado de ti y Dios siempre te va a bendecir y todo lo mejor va a ser lo que tú hagas, porque la presencia de Dios está contigo. La presencia de Dios la estás cargando. Así es que si José fue capaz de negarse a aquella tentación donde una mujer le llegó a quitar la ropa y logró el despojarse de aquello y salir
con tal de no faltarle a Dios y no faltarle a aquel hombre que había confiado en su persona. Así es que tú y yo, pero ¿qué hacía José? José oraba 3 veces al día. Usted y yo, mire, la santidad depende del tiempo que dediquemos a Dios. Si nosotros no le dedicamos tiempo a Dios, mire, una persona que esté soltera, joven o adulto, si no estamos en una santidad, si no estamos en una intimidad con Dios constante, permanente, con el mayor tiempo posible en la presencia de Dios, nunca podremos mantenernos en una santidad íntegra delante de Dios. Y muchas veces hay muchas cosas que nos pueden sacar de la santidad sin darnos cuenta, cosas sutiles, como por ejemplo el carácter, como decía el otro día, ¿eh? ¿Qué pasa con el carácter? ¿Por qué el carácter me saca de la santidad? ¿Por qué me irrito tan fácilmente? ¿Por qué nadie me puede dar una opinión si yo sé que yo dependo de los demás y que yo tengo que buscar la comunión con los demás, pero no, algo hay que no soporto, algo está mal? Pues en la intimidad con Dios podrá Dios sacarte a luz. Hay muchas veces que tenemos ídolos y no nos damos cuenta. Como decía el otro día, ídolos de nuestra propia persona. Tenemos tantos logros, sabemos tantas cosas y podemos hacer tantas cosas que hacemos ídolos de nosotros mismos. Y eso es, y un ídolo nos roba la santidad. Un ídolo te roba la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Cuando pones a tu propia persona, tú eres el único que sabes. Si no aceptas que nadie te dé un consejo, que nadie te dé una opinión o no tienes la capacidad de comunicarte como debe comunicarse un hijo de Dios, entonces hay un problema. Y necesitamos venir a la presencia de Dios para que Él nos purifique, lo saque a luz, nos ayude a convencernos de pecado. Ese es el tiempo, la intimidad con Dios. Muchas veces hay ídolos tan silenciosos que nos roban la presencia de Dios, nos sacan, nos hacen, mire, pasan tan inadvertidos para nosotros, pasan inadvertidos si no nos damos cuenta, pero Dios no puede ser burlado. Tenemos que pensar si el ídolo que nos roba la santidad es el dinero, o si es el carro, o es la casa, o es los propios hijos. Muchas veces, sobre todo cuando nos toca criarlos solos, o madre soltera o padre soltero, pues criamos a nuestros hijos con lástima y no nos damos cuenta cuando vamos haciendo un ídolo de nuestros hijos y va siendo un estorbo en nuestros corazones. No podemos dejar que nada nos robe el tiempo de Dios ni la presencia de Dios. No nos damos cuenta que nuestro corazón está más comprometido con esas personas más que con Dios mismo. Necesitamos. Sé que Dios está demandando esa santidad en este tiempo porque está Dios por hacer algo poderoso en la tierra y ya lo está haciendo, ¿eh? Ya lo está haciendo. Estamos viendo ese nuevo Pentecostés, cómo se está moviendo aquí en los Estados Unidos, en la zona de Kentucky hubo una iglesia, un lugar donde se reunían y no podían cerrar el lugar porque la presencia de Dios se mantenía día y noche en aquel lugar. Estamos viendo el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, sobre todo aquel que confiese a Jesús, sobre todo aquel que decida vivir en santidad, sobre todo aquel que decida que Dios limpie su corazón, porque la santidad comienza de adentro para afuera. Necesitamos eso. Es necesario, es necesario, es necesario vivir en esa santidad perfecta. Nosotros, para poder vivir esa santidad perfecta,
si no buscamos la presencia de Dios, es imposible. Es imposible que lleguemos a Dios. Hay otra cosa que nos aleja de la presencia de Dios, de la santidad, y es la injusticia. Si no caminamos en justicia, nosotros estamos yendo en contra de la esencia de Dios. Dice que su trono es trono de santidad, de justicia, cetro de justicia es su trono. Así es que si nosotros es necesario tener muy claro que la justicia de Dios es caminar en el orden divino, es caminar en fe, es en el sacrificio de Cristo, creer, caminar con esa creencia y esa obediencia a Cristo y a su palabra, en temor a Dios. Esto es caminar en justicia, caminar en el amor de Dios, caminar con una conciencia limpia, recta delante de Dios. Todo esto es caminar en justicia, haciendo siempre el bien. Eso fue lo que hizo Jesús. Por lo contrario, la justicia de Dios, lo contrario a la justicia de Dios es la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Son los pensamientos torcidos del hombre, la maldad del hombre. Como una persona que dice que está en santidad va a pararse a un púlpito y va a ofender de un púlpito. Como una persona que dice que está en santidad va a tomar la palabra de Dios para vengarse de alguien. Esto no es santidad y esto no es justicia, esto es caminar en maldad. Mire lo que dice Ezequiel 18 del 4 al 9. Esta palabra es tremenda y los versos 26 y 27 de Ezequiel 18 me habla muy claro sobre la necesidad de la santidad y de la justicia de Dios en nuestras vidas. Dice así: he aquí que todas las almas son mías, todas las almas son de Él. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura. El que no prestare a interés, muchos hijos de Dios están en un lado injusto donde no le agrada a Dios, y es prestar dinero para obtener ganancia. Y esto es a lo que le está hablando aquí. Que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo. Este vivirá, dice Jehová el Señor. El verso 26 y 27 dice: apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Así es que mire el que esté limpio, que no caiga, dice la palabra. Porque por muy limpio que estés, si haces una maldad, caes de la santidad de Dios. Y Dios está demandando santidad para poder hacer maravillas a través de tu persona y de la mía. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Por eso sabe que podemos caminar en justicia, porque podemos haber sido justificados por Jesús ante el Padre, pero aún caminar en injusticia. Podemos haber sido justificados por la sangre de Cristo, pero caminas en justicia. Estás justificado delante de Dios, pero eres justo en tu razonamiento, o actúas como los políticos que tratan de sacar el trapito sucio del otro para esconder el tuyo.
Esto es injusticia. Aún los pensamientos siguen siendo torcidos. Solo el conocimiento de su palabra nos revela esa justicia en la que Dios anhela que caminemos sus hijos. En segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 al 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que el conocimiento de la palabra me hará libre si yo decido obedecer. Cambiará mi mente si yo decido que Él cambie mi mente. Si yo vengo con una mente dispuesta, con un corazón dispuesto para que Él cambie y quite lo que tenga que quitar. Me transformará mi manera de pensar y de actuar si yo decido que Dios trabaje en mi vida. Te aumentará la fe y podrás andar en fe y en justicia y en santidad, así como Dios ha demandado. Espero en Dios que esta palabra haya traído convicción de pecado, convicción de la necesidad de esa santidad y de caminar en justicia, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad comienza de adentro para afuera. Cuando logramos transformar todo nuestro ser, nos podemos revestir de la justicia y la santidad de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta la próxima.